Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estamos listos para iniciar este curso que es la transmisión ZF HP48, la cual tiene varias aplicaciones en diversos vehículos. Obviamente vamos a tratar de trabajar con los más comunes, como es por ejemplo el caso de las Land Rover. Tenemos también en los Jaguar, tenemos también en carros asiáticos como Honda, como Acura, Nissan Pathfinder, carros Jeep. Tenemos al Jeep Compass, al Jeep Renegade, al Jeep Grand Cherokee, al Jeep Latitude. Tenemos a el Chrysler 200, que fue el primer auto en portar en la línea de Chrysler esta transmisión de 9 cambios. El Chrysler 200. También tenemos la ProMaster del año 2020. Tenemos también a una otra cantidad de vehículos bastante fuertes que si no nos cae uno nos va a llegar el otro. Son bastantes, el Jeep Renegade, en fin. Vamos a empezar compartiéndoles una información para empezar a trabajar con este tema. Ese es un tema muy, muy amplio y vamos a empezar a ver aquí. La lista de todos los modelos la vamos a actualizar. Hay algunos vehículos como el Chrysler 200 que son ya muy poco frecuentes, que siguen habiendo, que sí los ha habido, pero ya no son tan comunes. Hay algunos vehículos que son más comunes, otros no tan comunes. Sabemos que existen, sabemos que el sistema es parecido, pero que nos interesa saber los más comunes, los más recientes, los que van a llegar el día de mañana. Eso es lo que nos interesa que ustedes conozcan y que ustedes lo sepan. Entonces vamos a actualizar la lista de los vehículos que están hoy día, fíjense, porque hoy día se están ocupando estas transmisiones. Yo en algún momento pensé que con Chrysler se iban a utilizar estas transmisiones y ahí se iban a quedar. O sea, que su movimiento iba a ser eh, muy controlado, que no iban a haber muchos vehículos. Y me sorprende que hoy vemos las ProMaster ya con 9 cambios. Obviamente la ProMaster hay tres tamaños, tres medidas, y estamos hablando de que la medida más pequeña que tiene la ProMaster es la que va a ocupar esta transmisión. Asimismo, también la Pathfinder a partir del Nissan Pathfinder a partir del 2022 deja de tener transmisión CVT para incorporar la transmisión de 9 cambios. ¿Ok? Y bueno, Honda hace tiempo que tenía en la Palio, Acura en algunos vehículos tenía esta transmisión. Hay algunos fabricantes que han ocupado esta transmisión como comodín porque le queda muy bien a los a sedanes medianos y a las SUV y en algún momento llegan a ocupar esta caja. E inclusive hay una versión del Fiat 500 que también ocupa esta transmisión de 9 cambios. Pues vamos a empezar con la introducción y vamos a compartirles eh, una información que es muy, muy importante, obviamente relacionada a esta transmisión. Lo interesante de esta transmisión que es de 9 cambios es porque de alguna manera es del fabricante ZF y ZF es un fabricante alemán de cajas muy de mucho conocimiento porque trabaja sobre como si fuese la alta gama de las transmisiones automáticas. ¿Ok? Por eso es importante este fabricante. Siempre vamos a encontrar cosas interesantes, cosas modernas y cosas que las vemos primero ahí y luego las vemos en otro lado. ¿Ok? Así, la verdad es que es como la alta gama de las transmisiones. ¿Ok? Entonces, este tema nosotros lo vimos en el 2016. Por eso les decía que parecía como si estas eh, transmisiones se iban a quedar, no sé, ahí rezagadas, o no rezagadas, sino que se iban a quedar con los vehículos de Chrysler. El Chrysler 200 terminó siendo un vehículo pues no tan atractivo, no se expandió tanto. El Dodge Dart también tiene una transmisión de este tipo y también al parecer no hubo así como que mucha difusión en el vehículo y en la caja. Pero hay otros vehículos en los que sí hay más movimiento,
como son los Jeep, la Compass, esos vehículos abundan más y son más actuales, pero lo más importante es, por ejemplo, los vehículos ProMaster son vehículos que son multiusos y que son abundantes, hablando de tiempos modernos. Y también hablamos de la Pathfinder, que es una transmisión que Nissan, bueno, es una de las transmisiones preferidas en el segmento SUV por la gente, ¿no? Es un vehículo muy, pues, le gusta a la gente, es muy vendible, pues, esa transmisión. Entonces tenemos una buena cantidad de vehículos y de modelos que están ocupando ya esta transmisión. Dio buenos resultados. Y no estamos hablando que nada más estemos en el asiáticos, americanos, también en Land Rover y algunos otros vehículos europeos como Jaguar también tienen usan ese tipo de transmisiones, sobre todo, acuérdense, sedanes medianos o SUVs. Por lo tanto, es importante que nosotros les demos ahí una actualización a la lista de vehículos. Entonces, ZF ya sabemos que es un fabricante alemán y entonces aquí tenemos que esta transmisión empieza desde el 2013, ¿no? Desde antes. En el Cadillac de 200 sí, 2013, perdón, en la Cherokee, una que dice Latitude, es un modelo de Jeep que es una Jeep Grand Cherokee que sorprendió a todos porque era una SUV muy bonita y que tenía la parrilla muy delgadita, muy finita. La parrilla delantera es una parrilla muy fina para hacer una Jeep, en lugar de la parrillota grande que siempre tienen los Jeep. Aquí es al revés, algo muy delicado, muy suave, que apareció en el 2013, después en el Chrysler 200 en el 2014 y Chrysler 200 cambió la caja. O sea, actualmente ya no traen esa transmisión, traen creo la 62T. Eh, ¿Qué más? No tenemos tantos vehículos aquí. Bueno, vamos a actualizar todo esto porque es importante. La capacidad de torque puede llegar a ser hasta 480 Newton metro. Excelente para una minivan o una SUV, cualquiera de las dos. Eh, ya sea con motor 6 cilindros o 4 cilindros, pues siento que esto puede trabajar muy bien. Ok, entonces puede haber versiones de solo tracción adelante o doble tracción o tracción 4 y para los Jeep y para los vehículos que van a llevar esta transmisión cuando son tracción doble, existen al menos 4 o 5 tipos diferentes de transfers, lo cuales van a hacer que la función de la transmisión y la forma en cómo la tracción se manda a las llantas sea muy especial. ¿Ok? Ahora sí que dependiendo del uso que uno tiene para este tipo de vehículos, puede encontrarse con diversas versiones. Y la versión que más se adapta a las necesidades pues, es la que uno puede elegir. Eso en los vehículos Chrysler. Hay varias versiones en el 4x4. Y vuelvo a repetir, todo depende de lo que uno quiera o de lo que uno busque en ese tipo de vehículos. Hay varias opciones. Lo normal, o sea, lo más común a veces es encontrar estos vehículos únicamente con la tracción hacia adelante. Pero ya saben ustedes que en el caso de los Jeep son especialistas en todo terreno y hay varias versiones para este tipo de vehículos. Para empezar con esa transmisión, primero queremos decirles que en Chrysler primero apareció esta transmisión fabricada por ZF, ¿ok? Es decir, cuando estamos hablando del 2013, 2014, esa transmisión es diseñada por ZF. Aunque aquí tenemos el modelo de la caja en esa etiqueta que dice 948TE. Y normalmente cuando vemos que diga 948TE, pues prácticamente estaríamos diciendo que esta transmisión fue diseñada por los Estados Unidos
Pues, es que hay dos versiones, ¿no? La versión alemana, que es la de ZF, y la versión americana, que sería la de Estados Unidos, la que es la 948TE, ¿ok? ZF948 o Chrysler 948TE es algo similar, pero los diseños son diferentes. Muchas veces ZF hace un convenio con los fabricantes para que con los planos que ZF tiene se puedan diseñar transmisiones, ya sea que Ford las diseñe, ya sea que Chrysler las diseñe u otro fabricante las diseñe que no sea precisamente ZF. Así que van a diseñarse bajo la licencia, bajo la estructura que tiene ZF. ¿Ok? La mayoría de los vehículos van a utilizar la caja de ZF y en el caso de Chrysler hace el mismo molde, pero con pues con los logos de Chrysler, que no usa el mismo molde, ¿ok? Y esto es lo que más de alguna manera vamos a estar manejando. Ahora, para iniciar, esas transmisiones sí cambian un poco, o sea, cuando nosotros las vemos, aparentan ser igualitas, pero la verdad es que no lo son. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, en el cárter, acá se ve más claro el cárter, acá está el cárter. En el cárter de la transmisión hay muchas variantes. Por ejemplo, este que es el de Chrysler, tiene conector en la parte superior del cárter, que además es un cárter de plástico. Land Rover no tiene ahí el conector, su cárter es de plástico, pero el conector se encuentra en el housing. En la parte superior de housing ahí está el conector y de ahí van a empezar a ver diferentes variantes. Por ejemplo, también en el caso de Land Rover, el enfriador lo tiene en la parte frontal y en el caso de Chrysler lo que tiene son dos coples para unir ahí a través de tubería el enfriador, el fluido que va en el enfriador. ¿Ok? Entonces, sí hay muchas variantes eh, eh, que nos dejan ver que las transmisiones no son exactamente iguales, ¿ok? Pero internamente, pues todos van a seguir los mismos pasos, ¿ok? Vienen con el mismo número de componentes y van a hacer los cambios de la manera misma, la arquitectura es idéntica. Aquí en la casa de Clayton, independientemente que ya vimos el cárter que tiene el conector en la parte frontal y que otros fabricantes no lo manejan de esa manera, también tenemos un tubo de lubricación. Este tubo negro es un tubo de lubricación que es para la parte trasera y que llega al cárter, ¿no? La manera en cómo se va a checar el nivel del aceite. El nivel del aceite, como ya lo sabemos, o como podemos predecirlo, hay muchas transmisiones que ya se olvidaron de que hay una bayoneta y que no traen una bayoneta para medir el nivel del aceite. A veces usan tapones o usan orificios o pequeñas bayonetas atornilladas. Pero el caso de esta transmisión tiene un tapón que se va a utilizar para checar el nivel del aceite, pero ojo, solo es un tapón y se va a requerir de una bayoneta, la cual es una herramienta, la bayoneta es una herramienta y se va a ocupar para la medición del nivel del aceite. O sea, quitas el taponcito que está aquí, que vemos aquí, aquí va a haber un tapón, y entonces, aquí vamos a tener el tapón, lo quitamos y no va a salir aceite ni nada, sino tenemos que insertar la bayoneta, que es la herramienta, y vamos a checar a qué temperatura, vamos a ver qué temperatura nos dice por ahí. Aquí no nos dice la temperatura, pero bueno, les comentaré a qué temperatura se checa el nivel de aceite, porque cuando no hay una bayoneta, siempre es importante la temperatura. ¿Ok? Hay veces en que la bayoneta trae la temperatura, por ejemplo, trae 40, 60, 70, 80, 90, no sé, y entonces nosotros tenemos que mirar la temperatura que nos dice el escáner que tiene el ATF para que de acuerdo con la información que nos da el escáner, el aceite debe de marcar en la rayita en donde la temperatura concuerde con lo que el escáner nos dice. De no ser así, pues estaríamos hablando de que el aceite le falta o le sobra, ¿no? La capacidad es aproximada de 6 litros. Es una caja grande, pero la verdad es que la cantidad es muy pequeña, muy poquito aceite. Muy poco aceite, 6 litros. Entonces, aquí es donde se va a medir el aceite. Así más o menos también va a ser con los demás vehículos, ¿sí? Es decir,
Si tengo una Land Rover donde mido el aceite, pues prácticamente sería algo similar. ¿Ok? No hay uno que tenga una bayoneta, sino diferentes puntos en donde el nivel se va a checar. ¿Ok? Habría que ver si en Honda, si en Nissan, la medición del aceite no va a cambiar, es decir, que va a ser igual para que cuando llegue un carro de estos, pues sepamos dónde hacer las mediciones. ¿Ok? Porque es importante. Ahora, ¿cómo se llama el aceite que le vamos a poner a estas cajas? Bueno, pues resulta que estas transmisiones van a usar un aceite que se llama ATF o líquido para transmisiones de 8 y 9 cambios. Cuando aparecen estas transmisiones, están saliendo casi al mismo tiempo que las transmisiones 8 HP, las transmisiones de 8 cambios, que eran para vehículos, sobre todo pickup, que tracción trasera, 8 cambios también de ZF. Pues, aparece 8 y 9. El aceite que va a manejar Chrysler es el aceite para transmisiones 8 y 9 cambios. Desde luego eso no va a ser el tipo, bueno, a lo mejor es el mismo tipo de aceite, pero no va a ser el mismo nombre que le pone Honda, o no va a ser el mismo nombre que le va a poner Nissan, o no va a ser el mismo nombre que le pone Land Rover. Entonces, aunque los fluidos de otros fabricantes y el de 9 y 8 cambios podría ser intercambiable, cada quien le pone al aceite de la manera que ellos crean pertinente. ¿Ok? Y no va a coincidir, no vamos a ver que Honda nos diga que el aceite para esa transmisión o que Nissan el aceite para esa transmisión nos diga fluido para 8 y 9 cambios. Siempre cada quien le va a poner una manera diferente al fluido que van a ocupar. Entonces ahí también tenemos que actualizarles los nombres de los aceites en que se van a ocupar los diferentes fabricantes. Ya comentamos aquí que en Chrysler ya hemos trabajado con este tipo de transmisiones y las de 8 cambios. El fluido lo pides en la agencia, no por número. Es lo único que pides el fluido para 8 y 9 cambios de Chrysler. Y en las transmisiones vamos a encontrar esta placa. Esta es una placa que en algún momento, me imagino, puede servir para hacer pruebas de los cloches. ¿Ok? Porque aquí hay unos orificios que van hacia algunos embragues, pero esta es una tapita que también tiene un sello y que es un sello vulcanizado, tiene una junta con sello vulcanizado y si esta junta con sello vulcanizado se desgasta, pues podemos ver nosotros una fuga de aceite saliendo de esta tapa. En las transmisiones de 9 cambios vamos a tener ahí la TCM, ok, la TCM, la computadora de la transmisión la vamos a tener ahí y también diferentes fabricantes, o si no es que todos, en algún punto superior va a estar colocada la TCM, el módulo de la transmisión, ok. Podemos ver también acá que va a estar el respiradero, pero todo este tipo de cosas pueden cambiar dependiendo si estamos viendo una Land Rover, si estamos viendo un Jaguar, si estamos viendo eh, una en el Fiat 500, por ejemplo. Puede haber más, menos o puede cambiar de posición las cosas, pero sabemos que ahí van a estar, por ejemplo, la TCM, la etiqueta del fabricante, en fin, hay varios. Y por ejemplo, aquí vamos a ver la varillita de la válvula manual. Esta transmisión no tiene sensores por fuera, porque los sensores que va a ocupar este sistema se encuentran en el cuerpo de válvulas y aunque la TCM no es interna como en algunas otras transmisiones, la mayoría de los componentes como solenoides y sensores sí los vamos a encontrar en la parte interna en el cuerpo de válvulas, ¿ok? Bueno, aquí tenemos parte de las novedades que ahora tenemos con estas cajas de 9 cambios, en donde vamos a tener 4 conjuntos de engranajes planetarios, los cuales vamos a reidentificar como planetario 1, planetario 2, 3 y 4, partiendo de la parte frontal. La parte frontal, diríamos, tenemos el planetario número 1, luego el planetario 2, el 3 y el 4. Y lo interesante de todos estos planetarios es que son simples o son de tipo Simpson.
Pero aquí viene algo más interesante, porque al tener cuatro planetarios, eh, podría ser como que hay muchas cosas ahí. Sin embargo, fíjense bien, los planetarios, por ejemplo, uno y 2. No, perdón, aquí no vamos a tener el uno y el 2 en la parte delantera, sino más bien en la parte trasera. El planetario P1, PL1 y PL2 están en la posición trasera y el planetario 3 y 4 están en la posición media y delantera. Perdón, entonces los planetarios 3 y 4 van adelante y el uno y el 2 van atrás. Y en el 3 y 4 tenemos, en esos planetarios tenemos el componente de salida de esos cuatro planetarios. Nosotros no podemos decidir a veces en cómo va a ser el planetario uno, el 2, el 3, sino más bien eso lo vemos. Por ejemplo, si estamos viendo la información del fabricante y esta nos dice que el planetario 4 va a ir ahí o el 3 va a ir acá, entonces eso es lo que nosotros ponemos. A nosotros nos gusta más ver que el uno es el de enfrente, que el 2 es el que sigue, que el 3 es el medio y 4 el final, pero el fabricante muchas veces en su información lo maneja al revés y tenemos que seguir la manera en cómo el fabricante coloca los componentes y les da una posición. Bueno, acá podemos ver lo que es la transmisión, eh, porque la vamos a dividir en dos. Así es que esto es lo que hay en el housing hacia atrás y en la tapa vamos a ver lo que hay en la tapa del housing hacia adelante. ¿Ok? En la tapa delantera encontramos un montón de cosas. Encontramos el filtro, encontramos un engranaje que es el engranaje de transferencia. El engranaje de transferencia es un elemento que se va a conectar con el piñón del diferencial. Aquí lo que no vemos es el piñón y corona, pero el piñón y corona normalmente se quedan en el housing y en la tapa no. Y acá en la foto del housing tampoco vemos el piñón y la corona, pero aquí deben de ir ambas partes. Son las partes que están ausentes en las dos imágenes. Y ahí en la parte delantera, en la parte delantera de la tapa tenemos un soporte, y ese soporte ahí también ahí hay componentes, hay un embrague, eh, más bien hay dos embragues ahí, y bueno, pues ahí hay algunos otros componentes más, incluyendo la bomba de aceite. Cuando separamos la transmisión en dos partes, pues es más o menos lo que vamos a ver. Ahora, aquí quitamos el soporte delantero de la transmisión para ver lo siguiente. Acá tenemos los planetarios y en la parte delantera, en lo que sería el planetario número 4, encontramos cuatro arcos dentados. Mira, esto ya lo hemos visto en algunas ocasiones, no es algo que sea nuevo, la verdad. Sí nos sorprende porque hacía mucho tiempo que no se veía que usaran esta manera de conexión, de acoplamiento, y que antes ya había sido. Por ejemplo, esto lo vamos a ver, por ejemplo, en una 4HP 16 o una 4HP20 que tiene los Peugeot, que tiene el Optra, en donde hay una conexión similar de cuatro arcos dentados para hacer la unión con el engranaje de transferencia. O sea, aquí el planetario 4 tiene cuatro arcos dentados en los cuales van a unirse o se van a acoplar con los cuatro arcos dentados que tiene el engranaje de transferencia. ¿Ok? Esto va a entrar aquí, de tal manera que cuando ese portasatélites 4 se esté moviendo, se esté girando, bueno, pues también se va a mover el engranaje de transferencia que está en el soporte delantero y que es el encargado de mover al diferencial. ¿Ok? Y acá entonces empezamos a ver los diferentes planetarios, los diferentes que son cuatro, pero aquí hay una sorpresa porque hay varios componentes que a veces están en un soporte, como es en el caso del planetario 1-2 que están en la parte de atrás. Hay un soporte que tiene tres componentes, obviamente no del mismo planetario, sino de otros planetarios, y que esto nos dice que de alguna forma los planetarios, por ejemplo, 1 y 2 van a trabajar como en serio o en conjunto, y el 3 y el 4 van a trabajar en conjunto, como si fueran los dos conjuntos, dos juegos. Uno y 2 haciendo un trabajo y 3 y 4 haciendo otro trabajo. ¿Ok?
pero haz de cuenta que el uno y el 2 dependen de ellos. ¿Sí? El 1 le transfiere al 2 o el 2 le transfiere al uno, y en el caso del 3-4 es más o menos parecido. El 3 le va a dar los últimos pasos al 4 y así tenemos una conexión en la cual vemos que hay mucha relación entre parejas de planetarios, ¿ok? En 1 con 2 y 3 con 4. Aquí tenemos, por ejemplo, empezando a abrir el conjunto de planetarios, tenemos el soporte para los planetarios 1 y 2, que es este que está aquí de aluminio. Tenemos el planetario 3, el número 2, que está acá adentro, y el 4 que está aquí. Acá, por ejemplo, podemos ver un engranaje solar y una engranaje interno con el 4 y el 5. El engranaje interno es del planetario 2 y el engranaje solar es del planetario número 1. Ojo, aquí parece como si estuvieran montados en una misma pieza, es decir, que si el solar se mueve, también se mueve la corona, pero no. Dos son independientes. Ahí tenemos dos coples diferentes, uno donde está el solar y el otro donde está el engranaje interno o corona. Son dos cosas diferentes. E inclusive estos dos, en algún momento uno puede estar aterrizado y el otro no. Cualquiera de los dos puede estar aterrizado, ¿ok? Pero son totalmente independientes, aunque aquí en la foto a veces aparece como si fueran dos componentes diferentes, pero ocupando un solo soporte, ¿no? O un solo ensamble. Aquí son dos diferentes. También vemos un engranaje solar, no lo vemos la verdad, no se ve, pero esta parte hastiada que vemos aquí es de un engranaje solar que es el 3 y el 4. Bueno, aquí es importante conocer todo lo más que se pueda de una transmisión. No una, sino lo más que se pueda de conocer partes, componentes, ¿verdad? Porque nos sirve para ir identificando los elementos que van a formar los cambios, los componentes que uno va a ocupar para que se puedan realizar los diferentes cambios en la transmisión. Saber cómo son, dónde van, es prioritario, es importantísimo para irnos dando una idea cómo va a funcionar esta transmisión. Fíjense aquí, aquí vamos a hablar de algunos engranajes solares, como el tenemos aquí, que ese es para el planetario 1, pero fíjense aquí que el engranaje solar del planetario 2 es este que ven ustedes aquí en medio. Es un engranaje que se ve, no se parece, la verdad es que no parece como si fuera un planeta, un solar. Pero eso que ustedes ven aquí, que tiene el número 2, ese es un engranaje solar que es como 4 o 5 veces más grande que el que tenemos acá atrás. El uno y el 2 son engranajes solares y en diámetro es una gran diferencia. Nunca habíamos visto un engranaje solar tan grande, o sea, que sea tan grande, ¿ok? Pero bueno, aquí ese engranaje solar pertenece al planetario 2. Este es el solar del planetario 1 y acá tenemos el engranaje solar del planetario 2. Que ya cuando lo vemos en vivo ahí nos vamos a dar cuenta de que sus dimensiones son grandes y es características no las habíamos visto en algún sistema anterior. Muy bien, ahora vamos a ver el portasatélites del planetario 1 y 2. Fíjate que en esta base de aluminio, ¿y por qué les decía que a veces como que el uno y el 2 trabajan en grupo, en equipo? Porque aquí en este soporte de aluminio tenemos dos portasatélites, algo bien raro, ¿no? Algo bien raro de contar con los portasatélites. Uno lo tenemos bueno, el uno es el soporte de aluminio donde van a estar todas las cosas. Luego tenemos el portasatélites uno que es pequeño, con el número 2. Aquí tenemos el número 2 con la flechita. Ahí se van a encontrar los satélites del portasatélites 1. Pero en una área más abierta, aquí podemos ver los satélites del planetario. Están los satélites del planetario 2. Aquí hay uno, acá hay dos,
Acá hay 3 y acá hay 4. Todos estos están sobre el soporte de aluminio, pero ese portasatélites número 2. Y el que está en el centro y que es de diámetro más pequeño es el portasatélites 1. Ambos colocados en un soporte. O sea, moviéndose los dos al mismo tiempo o detenidos los dos al mismo tiempo. O sea, si uno se para, el otro también, porque están compartiendo el mismo cuerpo. ¿Ok? Y también tenemos aquí el engranaje interno del planetario 4, es decir, estamos conectándonos con el planetario 4 y el planetario 4 no, con el planetario, sí, a ver, pero no, estamos mal. Tenemos el planetario 1 y el planetario 2, ¿ok? Y la corona que tenemos aquí, que es la número 5, es el engranaje interno del planetario 3. Entonces tenemos tres engranajes al mismo tiempo. Portasatélites 1, portasatélites 2 y corona o engranaje interno del planetario número 3. Todos estos tres componentes, si gira uno, giran los tres, si se frena uno, se frenan los tres, pero aquí es el planetario 1 está transfiriendo la fuerza o el planetario 2 está transfiriendo la fuerza y tanto el planetario 1 como el planetario 2, la fuerza que transfieren va a ser a través de la corona del planetario número 3. O sea, se van a sincronizar el planetario 1 y 2 y la salida de esos dos planetarios, lo que están armando esos dos planetarios, va a salir como salida en la corona del planetario 3. Entonces, eso quiere decir que los planetarios 1 y 2 van a trabajar en serie con el planetario 3 y 4. Entonces, tenemos ahí la corona número 3. ¿Ok? No está tan complicado. Lo único que tenemos que fijarnos es que cada planetario, el 1, el 2, el 3 y el 4, cada uno de los planetarios tiene tres elementos. Cada planetario tiene su solar, cada planetario tiene su engranaje interno corona, cada planetario tiene su portasatélites. ¿Ok? En este caso coincide que con un soporte de aluminio tenemos componentes del planetario 1, planetario 2 y un componente del planetario 3. Dos portasatélites, el 1 y el 2, y tenemos la corona del planetario 3. Por eso es que cuando el planetario 1 y 2 están haciendo sus configuraciones, van a terminar esas configuraciones, el movimiento va a terminar en la corona. Así, ¿por qué? Porque los otros componentes no están en contacto con los otros planetarios. El que está en contacto con los otros planetarios, que es el 1 y el 2, perdón, que es el 3 y el 4, es la conexión con esos es a través del engranaje interno. Aquí tiene el número 5. Es con lo que va a transferirse la fuerza al planetario 3. El planetario 3 es la unión entre estos dos, 1 y 2, porque el planetario 4 es el componente de salida. Y de hecho el componente de salida es el portasatélites 4. Entonces vamos haciendo uniones. 1 y 2 tienen un componente para conectarse con el 3 y el 3 se conecta con el 4, que es el componente de salida. Aquí tenemos el portasatélites número 4. Se ve como algo muy simple, pero aquí acuérdate que entra el engranaje de transferencia y cuando este portasatélite se mueve, entonces ya se puede mover el piñón y la corona. ¿Ok? Bien, ahora aquí tenemos el portasatélites número 3 y la corona número 4. Entonces acuérdate que la corona del 1 y 2 va a estar moviendo los satélites 3 y eso va a repercutir en el cuerpo del planetario para que el 4 se mueva. ¿Ok? Entonces estos dos van a trabajar como que en equipo, como en conjunto, y el 1 y el 2 también. Pero en el 1 y el 2 es más notable porque pues ahí están unidos en un mismo soporte, mientras que en el 3 y el 4 están separados, pero la conexión es súper importante entre el uno y el otro, ya que el número 4 es la salida de todos los planetarios que tenemos en la transmisión. Ese que va hasta el frente, que es el 4, es la salida. Es decir, la salida es el que se conecta con el diferencial y este planetario número 2 es el que se va a conectar con el diferencial, como ya lo dijimos, a través de un engranaje que se llama engranaje de transferencia, que es el que está aquí. Y este engranaje de transferencia va a ser el que mueve al piñón del diferencial.
Muy bien, entonces ahora vamos a ver aquí otros componentes como son los engranajes solares, ¿ok? Aquí podemos ver el engranaje solar del planetario número uno, que es el que está en esta campana, y luego tenemos el engranaje solar que es el del planetario número 2, que es el es el engranaje más grande, es el engranaje solar. Y luego vamos a ver este mediano, que este sirve para el 3 y el 4. O sea, aquí no tenemos un solar para el planetario 3 y otro para el planetario 4, no, es uno para los dos. Trabaja para los dos planetarios, tanto como para el 3 y como para el 4. Y aunque tenemos 4 planetarios de tipo Simpson, solo vamos a tener 3 solares porque uno de ellos trabaja para 2 planetarios. Es este. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos muchas veces que hacer un resumen de lo que hay en la caja para que podamos entender la mecánica. Acuérdense que las fallas en las transmisiones no es única. Puede estar fallando lo mecánico, puede estar fallando lo hidráulico, puede estar fallando lo electrónico. En fin, hay un conjunto de fallas. Y si nosotros queremos entender un ruido, una vibración, un zumbido, un chillido, o sea, hablando de algún sonido raro, ah, el carro no se mueve, el carro está patinando, entonces debemos de conocer la mecánica de la caja. ¿Ok? ¿Con qué componentes la transmisión inicia los movimientos y cuáles son los componentes de salida? Que ya vimos que es el portasatélites número 4. Muchas transmisiones ocupan dos componentes de salida. Puede ser un engranaje interno corona, puede ser un portasatélites, que están uno adelante, el otro atrás, en fin, o que están juntos en un ensamble. Pero en este caso solo es un solo engranaje que va a ser la salida y es un portasatélites. ¿Ok? Bueno, entonces aquí están los engranajes solares, que la sorpresa es que no tenemos uno para cada planetario, sino que tenemos uno pequeño, uno súper grande y uno mediano, que es para dos planetarios. La verdad es que nadie hace esto, ¿no? O sea, todos van al grano. Mira, pues hay cuatro solares, hay tantos planetarios, vámonos de una vez a desarmar los cloches. No está mal, pero si queremos tener más eh, sensibilidad, tener más habilidad para entender las transmisiones multicambios, porque son multicambios arriba de 6, entre 6 y arriba de 6, pues sí necesitamos conocer los componentes, ¿sí? Necesitamos conocer de qué manera se empiezan a mover los componentes, cuáles son las estrategias, etcétera, etcétera, porque de esa manera podemos entender el modelo mecánico de las transmisiones de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. Pero si nada más los dejamos a la deriva y bueno, si al fin sabemos que son solares y que sabemos que son tres y hay nada más, pues sí nos sirve, ¿no? Pero cuando tratamos de entender más allá nos sirve de más, nos sirve mucho más. Para todo hay que hacer diagnóstico. Si tenemos un problema mecánico hay que hacer un diagnóstico. Si tenemos un problema hidráulico hay que hacer un diagnóstico. Si tenemos un problema eléctrico hay que hacer un diagnóstico. Para todo hay que hacer un diagnóstico. Y los diagnósticos están basados en la cantidad de conocimientos que tú tengas de los circuitos, del uso de un escáner, de entender los códigos. O sea, hacer un diagnóstico equivale a tener un montón de cosas para poder encontrar la falla. No nada más es sí, pues checa los códigos en el escáner. No, 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 no. Hay un pasos, hay pruebas, en fin. Y entre más conozcamos del sistema, pues se nos facilita más el diagnóstico. Entre menos sabemos del sistema, se nos complica horrores el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, muchas veces cuando no podemos tener la capacidad de hacer un diagnóstico, terminamos, a ver, cámbiale esto, a ver, cámbiale esto otro, a ver, cámbiale, a lo mejor a la cuarta vez que cambiamos un componente, sacamos el problema, pero nos dimos cuenta que el problema algo, porque estuvimos quita y pon, quita esto, quita otro, quita lo otro, hasta que, bueno, a la cuarta pieza que cambiamos, el vehículo empezó a funcionar. Pero ahí no estamos haciendo un diagnóstico, sino que estamos trabajando por intuición. Es que puedo hacer esto, que puedo hacer aquello. Y no lo estamos haciendo con conocimiento. ¿Ok? Lo que más bien le queremos atinar. ¿Ok? O es porque hubo como intuición, pues es que está mal la reversa, se me hace que ese es el cuerpo de válvulas.
No es mala la idea, ¿no? Pero no tenemos un respaldo, no tenemos no tenemos un elemento, un argumento que nos diga, efectivamente, pues el cuerpo de válvulas. Es que como en las cajas siempre falla el cuerpo de válvulas, pues puede ser el cuerpo de válvulas. Eso no es un argumento sólido. Es un argumento como es probable que el cuerpo falle, pues ponemos el otro cuerpo. Es un argumento muy hueco. Cierto, pero sin más que tomar en cuenta que eso puede fallar en cualquier caja y que podríamos nosotros cambiarlo y que nos quedara. Pues sí, puede ser también un argumento, pero como que le faltan más cosas para poder pensar que sí ese va a ser el problema. Podemos cambiarlo por intuición y a lo mejor lo resolvemos y decir, ah, ya sabemos de 9 cambios. Pero no fue porque tuviéramos argumentos o pruebas de saber qué era el cuerpo, sino porque eso lo mismo lo hacemos con una de 9, de 10 o de 3 cambios. No porque, vamos, porque lo aprendimos de manera empírica y no tenemos un argumento que nos garantice que efectivamente va a ser lo que está mal. Es solo como un volado, como casi casi. No puede ser, puede no ser, vamos a ponerlo y a ver qué pasa. Y muchas veces terminamos haciendo las cosas así. Para poder hacer un diagnóstico sí necesitas tener conocimientos, no nada más de una, sino de varias cosas, del funcionamiento, de, de varias cosas. Y entonces cuando tú tienes que hacer el diagnóstico, vas más rápido, porque ya con esos conocimientos y herramientas y no sé, información, avanzas rápido, ¿ok? Pero nada más no tienes información y los conocimientos, pues es algo nuevo. Entonces ahí cómo se nos dificulta muchísimo sacar el problema de una transmisión. ¿Ok? Por eso siempre es importante todo esto. Siempre les he platicado de los planetarios, les digo, es chico, es grande, es mediano, es lo mismo, cosas así, para que ustedes cuando lo miren, cuando lo tengan en la mano, pues se acuerden, ¿no? De todo ese tipo de detalles. Porque no es lo mismo tener un solar como el 3 que tener uno como el 1. O sea, ahí es un mundo de diferencia. O tener uno como el 2 que va a trabajar para 2 portasatélites. ¿Ok? Y además sabemos para quiénes tenemos el 1, el 2 y el otro es para 3 y 4. Entonces vamos haciendo nota, vamos tomando nota para que cuando los tengamos en la mano, haz de cuenta que los revuelven y aunque te los revuelvan, tú dices, este es el del 2 porque es el más grande. Este viene en una campana, es el 1 y este que viene solito, con un estriado en la punta, es el del 3 y 4. ¿Ok? Y ya cuando veamos la tabla y cuando vemos la correlación de componentes, entonces ya nos vamos a dar cuenta de mucho más cosas que tienen que hacer los planetarios en esta caja de 9 cambios que es novedosa. O sea, yo no he visto que esto, nada, o la mayor parte, el 80% de las cosas que tiene esta caja, no las vas a ver en otra. Sí vas a ver planetarios, sí, pero cómo se configuran y cómo van a hacer la tarea de estos planetarios, no lo vas a ver en ninguna otra transmisión. ¿Ok? O si no te gusta ver así muy a fondo, pues es lo mismo, o sea, sí te van a hacer iguales estos como cualquier otros, si no les quieres mirar de otra manera. Ok, ahora aquí vamos a ver un detalle. El solar 2, que es el engranaje solar 2, por la parte de enfrente precisamente es un solar, pero si tú lo volteas en la parte de atrás, ya es otro engrane, es un engranaje interno corona. Entonces estamos hablando dos en uno, o sea, son dos engranajes en una sola pieza. Externamente es un solar e internamente es un engranaje interno, ocupando un espacio de un solo componente. En lugar de que tengamos dos componentes, si hay dos lugares, ese es un lugar, este es otro lugar, aquí va el solar, aquí va el engranaje interno, nada. Es el mismo sitio en donde está el solar, es donde está el engranaje interno. Lo de afuera es el solar, lo de adentro es el engranaje interno. ¿Cómo? Ahí matas espacios, ahí en lugar de ocupar más espacio para poner los planetarios, reduces el espacio para poner los planetarios, lo cual está bien, ¿no? En lugar de hacer una cajota, haces una caja chiquita. Pues sorpresa, porque ese solar, entonces, el solar afuera y engranaje interno adentro. Entonces, es el solar 2, pero fíjate, es el engranaje interno del planetario 1. Planetario 1 es un planetario chiquito.
¿ok? En algunos casos este engranaje interno va a ser impulsado, pero en otros casos el que va a ser impulsado es el solar, ¿ok? Y ahora vamos a ver algo interesante. En medio de estos dos, en medio de este solar y este engranaje interno, viene este estriado, bueno, llamémoslo estriado, pero no es algo fino. Es como unos huecos en donde va a utilizarse algo que se conoce como embrague de agarre. Y aquí va a estar un embrague de agarre. Esta es la zona en donde los solares se van a utilizar para transferir fuerza, que a través de un embrague de agarre o embrague doclos. ¿Ok? Ambos. Entonces fíjate bien, porque cuando te dicen, esta transmisión va a tener doclos, ah, sí, perfecto, ¿y en dónde los va a ocupar? Bueno, uno lo va a ocupar con estos dos, porque aquí no tenemos un engranaje, tenemos dos. El engranaje interno uno y el solar 2. Ahí los dos van a trabajar con ese doclos y ahorita vamos a ver quién es ese doclos. Ok, aquí tenemos el engranaje interno, acá tenemos el portasatélites 1 que está en el centro, el más chiquito, y todo alrededor del soporte de aluminio tenemos al portasatélites 2, sumamente grande el portasatélites, pero tiene que ser así porque en el centro va a entrar el engranaje solar que es muy grande, y acá tenemos entonces el engranaje solar 1. Entonces, ¿esta corona para quién es? Este engranaje interno o corona es para el planetario número 1. No, perdón, para el planetario 2, perdón, no estoy mal. Entonces, que son independientes, ¿no? La imagen podría parecer que es una sola pieza, pero no. El engranaje interno corona es del planetario número 2, es independiente del engranaje solar 1. ¿Ok? Ahí se ven dos piezas. La coronota es para el planetario 2, el solar es para el planetario número 1 y complementamos con engranaje interno 1 y engranaje solar 2. Suena interesante porque ya te pones esto a pensar qué va a pasar ahí, qué va a pasar ahí con los planetarios y se ve muy interesante. Por eso les decía, ZF es una de las transmisiones que a lo mejor tiene componentes iguales a otras cajas, pero en la manera en cómo los une, cómo los va a configurar, todo lo que está a su alrededor es diferente, casi siempre es diferente, es novedoso con respecto a las otras transmisiones. Por eso les decía que es como la parte de alta gama de cajas de planetarios, porque hay cajas de alta gama también de doble embrague húmedo, de doble embrague seco, CVT, pero esa es la alta gama para los planetarios. Ahí sí es la competencia de esta fabricante que es ZF y la verdad es que sí se dan unos agarrones, pero siento que ZF lleva la delantera. También por ahí Subaru es un fabricante que también hace sus propias cajas, que también es muy, muy novedoso, pero también se queda abajo. O sea, que Subaru tiene en sus transmisiones un mundo de piezas. Y aquí en ese tipo de fabricantes tratan de reducir las piezas. ¿Ok? Es lo mismo, el mismo resultado teniendo 30 piezas que teniendo 50 piezas. Es el mismo resultado. Entonces, ¿para qué quieres tantos componentes? A lo mejor poner más componentes nos hace que la transmisión trabaje de una manera más fina, podría ser. Pero ZF los cambios son muy finos y no necesita un mundo de componentes. En cambio, hay transmisiones que sí ocupan, pues, como les digo, la Subaru o el IC, a veces ocupan demasiados componentes. Y aquí ZF es al revés, trata de disminuir la cantidad de piezas. Bueno, aquí tenemos un comentario que nos dice, a ver, ¿quién nos está mandando el comentario? El Iván Alarcón. Buenas noches, dice, el juego en milímetros de los engranajes satélites son estándares o en todas las emisiones automáticas y qué medida deberían llevar, cuál sería el efecto cuando
está defectuoso. Buena pregunta. Pues miren, todos los fabricantes de cajas siempre van a tener un talón de Aquiles, siempre van a tener algo débil, siempre van a tener un elemento que es el que casi siempre cede primero, o sea, el que se descompone primero, el que se desgasta primero, acá le pasa a todo, siempre todos. Pero lo cierto es que los alemanes, rarísimas veces, tienen problemas con engranajes, porque utilizan un buen acero, porque utilizan buenas mediciones. Y yo te podría decir que en ahí sí tenemos problemas con planetarios. ¿Ok? El- la calidad del metal, la capacidad del metal. A ZF le falla mucho el aluminio, ¿verdad? Tal vez a Nissan no tanto, a los asiáticos no tanto, pero también es porque a veces quieren hacer con aluminio cosas extremadamente delgadas y pues ahí por bueno que sea el aluminio, si le pones muy poquito material, tarde que temprano se daña. Es por eso que es una de las debilidades que en el aluminio de ZF ha fallado. Pero realmente lo que es metal es muy difícil hablar de que a ZF se le vaya. Las tolerancias son importantes, efectivamente, pero todos los satélites que vemos, por ejemplo, uno por satélites tiene rondanitas para que el engranaje tenga un tope hacia la derecha o un tope hacia la izquierda, porque el engranaje se mueve ligeramente y no va a rozar en el aluminio. Entonces te tienen que poner una rondana, ya sea de babí, una de acero. Eso va a depender de lo que el fabricante diga. Y le ponen un perno. Entonces fíjate que el perno muchas veces que no está puesto en un soporte de aluminio, que puede estar en un soporte de acero, de metal o de fierro colado, casi siempre el perno se mueve, aunque a veces lo soldan, aunque a veces lo meten a presión, a veces termina abocardado, ¿ok? Y entonces el satélite se mueve para todos lados. A veces las rondanas que le ponen a los satélites no son tan buenas y se empiezan a desgastar y el satélite tiene mucho juego. En donde ahí lo primero que podemos tener es mucho ruido y después que la transmisión se amarre o de repente se amarre cuando está girando, porque los satélites como no están jugando, no están girando en un centro, sino se están moviendo para todos lados, puede llegar a que se amarren con los otros engranajes. Entonces, normalmente ZF hay muchos componentes que tienen engranes metálicos y jamás en la vida se reemplazan. O sea, no quiere decir que todos sean eternos, pero algunos, desde que salen de la planta hasta que la transmisión termina en el junk o en la basura, esos elementos jamás dan lata. Sí es importante saber que hay una tolerancia, pero esas tolerancias que son para engranaje, el movimiento lateral, pues ahí andaríamos como unas 3 o 4 milésimas. No puede ser excesivo el juego, ¿verdad? No puede ser, porque cuando un engranaje se mueve con el otro, como son inclinados los dientes, el inclinamiento pretende hacerle que el engranaje no nada más gire, sino que se mueva hacia algún lugar. Entonces, si hay mucho juego, eso puede provocar que el engranaje pierda el contacto entre diente y diente. Por eso es importante que tengamos ahí una tolerancia. La verdad no he hecho muchas mediciones ahí, pero pienso yo que entre 3, 4 milésimas andará ahí el juego del satélite en su movimiento. ¿Ok? Es lo que más se mueve porque el solar y la corona, pues ya ven que esos se mueven, son piezas más grandes y también usan lainas y valeros y todo eso para no tener tanto juego, tanto movimiento. ¿Ok? ¿Qué podría pasar entonces? Zumbidos, ruidos, traqueteos y que la transmisión se frene, se amarre cuando los engranes ya no están trabajando de manera coordinada. Cuando hay un pedacito de diente de un planetario que se rompe, se va a romper todo el planetario. Porque como siempre están en contacto uno con el otro, un pedacito que se rompa va a provocar que se rompa otro diente y ya teniendo dos dientes rotos se rompen otros y otros y otros hasta que se destruye. ¿Ok? Es importantísimo 2 puntos para que los engranajes duren mucho. Un líquido en buen estado y el otro, un control de temperatura. ¿Verdad? Porque la temperatura es importante. Los engranajes hacen el movimiento mecánico, la carga de libras, de torque. Y si están bien lubricaditos,
y con un aceite que no está súper caliente, los engranajes van a durar muchísimo. Buen líquido, buena temperatura, no van a repelar los engranajes. Pero si el aceite es muy viejo y aparte la transmisión se calienta, pues, se van a ir desgastando los dientes, va a haber problemas con los planetarios, ¿ok? Siempre, o sea, la temperatura del aceite para los engranajes es crítica. Entre más eh, frío esté el aceite, vamos, la temperatura de funcionamiento que no pase de 100, los planetarios trabajan perfectamente. Temperaturas altas, tarde que temprano, son componentes que van a batallar, que van a sufrir y van a tener desgaste, los engranajes. Ok, entonces, es que miren, casi nadie le pone atención a los planetarios porque no les hacemos nada, no les quitamos disco, no les cambiamos un check, no les hacemos nada, simplemente los lavamos, los vamos a acomodar. Entonces, como no hay algo que estemos quitando, poniendo, midiendo algo, como que parecen desapercibidos. Pero ¿qué pasa cuando salen desgranados o cuando salen fundidos? Híjole, ahí sí nos preocupa, porque ¿por qué se desgranó? Habrá sido el aceite, el exceso de revoluciones, de dry le pusieron parking, no sé qué pasaría que se desgranaron todos los planteos. O, ¿por qué salieron tan negros, fundidos, ya sin dientes, todos fundidos ahí? Ahí sí nos preocupa. Pero no nos preocupa tanto cómo funcionan, sino que fue la causa que los destruyó. ¿Ok? Ahí es cuando nos preocupamos, pero no tanto por cómo funcionan y qué es lo que hacen, sino cómo volver a poner otros planetarios y evitar que se vuelvan a fundir, evitar que se vuelvan a romper. ¿Ok? Eso es lo que nos preocupa. Que no es por demás, ¿no? Si tenemos un problema, lo tenemos que solucionar. Pero muchas veces no nos damos cuenta cómo es que los planetarios hacen primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, ¿no? Y vaya que tiene su gran grado de dificultad. O sea, no es algo que cualquiera lo pueda entender, ¿verdad? Pero a veces es que no queremos sacar la verdad en un solo golpe, ¿no? Saber que me digas cómo trabajan los 10 cambios en un solo momento, no. Sino que se tiene que ir avanzando paso uno, paso dos, paso tres, y entre más ideas tengas de los planetarios, va a llegar el momento que te des cuenta cómo es cuando menos, cómo se hacen 6 cambios. Y si ya entendiste cómo se hacen 6 cambios en 3 diferentes transmisiones de 6 cambios, ya vi cómo este planetario hace los cambios. Este también y este también, bueno, ya no, de 6 a 8 no hay nada de diferencia. Y de 8 a 10 tampoco hay nada de diferencia. ¿Ves? Pero para ello necesitamos echarle ganas, tenemos que ir viendo, observando, jugando con los planetarios y vamos a aprender muchas cosas, ¿ok? Porque los planetarios no son tan difíciles como se ven. Cada engranaje planetario solo tiene 3 elementos: solar, portasatélites y corona. Entonces, solo es observarlos, moverlos y se aprende mucho de ellos, ¿ok? Bien, entonces ahí vimos ya el 3 y el 4, que son los elementos. El 4 es la salida. Y el 3 va a transferir lo que el uno y el 2 están haciendo. Pero todo eso también lo vamos a saber a través de la tabla de aplicaciones. Aquí tenemos un resumen que vamos a ver inmediatamente, pero también tenemos otro comentario. Y nos dice Iván Alarcón, dice... No, dice que si aplicamos una prueba de Stoll en una transmisión automática de planetarios, ¿los engranajes les va a pasar algo? No, no, pero por ejemplo, si tuviéramos un engranaje que ya está a punto de barrerse lastriado y que ese lastriado no está débil o que no se va a barrer porque apenas sea nuevo, sino porque ya está bien viejito, ya tiene mucho uso en un aseado como estos, que no va a pasar, vuelvo a repetir, es muy difícil que pase en un acero alemán, si en un asiático, si en un americano, si se barren estos. Pero les digo que estos abundan y es muy difícil que ese tipo de piezas, no imposible, pero que falle. Pero vamos a suponer, tú quieres hacer una prueba de stall en una transmisión que tiene 150.000, 160.000 kilómetros,
Así llegó con ese kilometraje, nadie le mete de mano y es la prueba del sol. Esto se puede barrer. ¿Por qué barrer? Porque ya está a punto de, no porque en ese momento en la prueba del sol se vaya a dañar, no, es porque está tan delgadito, entonces esa prueba se barre, nada más. ¿Ok? Estando en buenas condiciones los engranajes no les pasa absolutamente nada. La mayor parte del impacto lo recibe el convertidor, lo recibe los componentes de entrada, como son los discos de pasta, los cloches, y también el planetario, el mismo diferencial. Pero como todo se reparte la carga, entonces no pasa nada. ¿Ok? En todo caso, si tenemos un elemento que está muy débil, entonces ahí sí va a pasar algo, pero no porque la prueba sea errática, sino porque ya el componente tiene mucho uso y tarde que temprano, pues se tenía que dañar, ¿no? Bueno, aquí tenemos al final tenemos, ¿qué es lo que hace el 3 y el 4? A ver, ya pusimos qué es lo que hace el uno y el 2. Ah, sí, planetario uno y 2 no vimos, pero vamos a decir qué hace. Fíjense bien, el planetario uno y 2 van a trabajar en un soporte y van a configurar los siguientes cambios. O sea, del planetario uno y 2, los cambios primera, segunda, tercera y cuarta los van a configurar ellos. Primera, segunda, tercera, cuarta lo configura planetario uno y 2. En ese entonces el 3 y el 4 no está configurando, solo transmitiendo la fuerza. O bueno, hay que ver si también ellos participan. En el cambio de quinta, todos los planetarios están bloqueados, están uno a uno. En los cambios de sexta y séptima, se van a configurar con el planetario número 3 dos sobremarchas. Eso ya después vamos a ver qué es. 6 y 7, en los cambios 6 y 7 se configuran junto con el planetario 3 dos sobremarchas. Y en el cambio de octava, el planetario 1 y el planetario 2 permanecen aterrizados. Fíjate, todos los componentes del 1 y 2 no se mueven. No se mueven, están aterrizados. Y en el cambio de novena y reversa, el planetario 1 y 2 están configurados de la misma forma, tanto en novena como en reversa. Obviamente eso necesitas estarlo viendo, observándolo, tocándolo, teniendo en la mano para poderte darte cuenta. Ahora, el planetario 3 y 4 están configurados para trabajar en serie. El 3 conduce al 4 y el 4 conduce a la salida de la transmisión. ¿Ok? Bueno, ahora aquí dice que el planetario 3 y el 4 están sincronizados en reducción en los cambios de primera, segunda, tercera y cuarta. Y están en reducción. Y en el cambio de quinta, bueno, todos los planetarios trabajan uno a uno. Y en los cambios de sexta, séptima, octava y novena están sincronizados en sobremarcha. ¿Ok? Bueno, en sobremarcha, ¿qué quiere decir en sobremarcha? Sobremarcha es cuando la flecha de entrada, la que se conecta con el convertidor, tiene más giros, o más bien dicho al revés, la flecha de entrada tiene menos giros que la flecha de salida, que en este caso es el piñón del diferencial. Imagínate la flecha girando a 2000 revoluciones y el piñón girando a 2300. Imagínate que la flecha de entrada está en 2500 revoluciones y la flecha de salida tiene 2800. Eso es una sobremarcha cuando la entrada gira menos que la salida. ¿Ok? No gira al doble, sino que tiene más giros uno con respecto al otro, pero no tanto como el doble de giros. Ok, bien, entonces todo eso es interesante, pero es teniendo los engranes en la mano se pueden hacer muchas cosas. Ahora vamos a ver los cloches, ya vimos los planetarios, los cuatro planetarios ya los vimos. Se ven más sencillitos el 3 y el 4, porque aquí está el portasatélites 4 y la corona que está en el soporte, donde está el portasatélites 3, es la corona 4. Ahora, la corona del 3, este es el portasatélites 3 y la corona del 3 la tiene esta pieza de aluminio, aquí la podemos ver, aquí no tampoco se ve, esta es la corona 3, esta es la corona 3, ¿no? Es parte del planetario 3, esta es parte del planetario número 3, y aquí tenemos el planetario 3, no es lo de enfrente, es lo de atrás.
Entonces tenemos corola 3, portasatélites 3, que se une a la corona 4 y al portasatélites 4. Nos faltan los solares. Sí, es un solo solar. El solar le sirve a los dos planetarios. ¿Ok? Entonces, ya con ello y dos o tres repasos, ya podemos identificar perfectamente dónde está el uno, el 2, el 3 y el 4, saber cuál es el solar uno, el 2, el 3 y el 4, saber la corona uno, 2, 3, 4, saberlos por satélite. Ya los vamos a conocer muy rápido. Y eso nos va a ir ayudando, porque nunca podemos dejar en el olvido cosas que son importantes. Ahora tenemos dos cloches nada más multidiscos que transfieren torque, dos componentes multidiscos que transfieren torque, o sea, que giran, ¿ok? Y que además tienen disco, que tienen émbolo, canastilla de resortes y todo lo demás, ¿no? Entonces, en la parte superior donde está, tenemos la flecha de entrada, en la parte superior tenemos el embrague BE, de Enrique, embrague E, clutch E, embrague E, en la parte de adelante. Y en la parte de atrás tenemos otro clutch, ese se llama B. Estamos hablando de embragues multidiscos que tienen disco, pistón, es E arriba, B de bueno abajo, E, B, E, B. Pero tenemos otro tercer embrague, ¿ok? Otro clutch más, nada más que esta es una pieza mecánica manipulada hidráulicamente. O sea, la pieza es un pedazo de fierro, ¿no? Es un fierro hastriado. Tiene hastriado adentro, tiene hastriado afuera, ¿ok? El hastriado de adentro es para girar con el eje, para unirse con el eje del hastriado interno. Y el hastriado externo es para unirse con el solar 2 y engranaje interno 1. Es para unirse con esos dos componentes. Pero este se mueve por medio de un émbolo y ese émbolo es hidráulico. El émbolo se mueve por una presión hacia afuera y con otra presión se mueve hacia adentro. ¿Ok? El embrague se puede quitar de la flecha y lo tenemos. Es un embrague convencional como muchos otros. Y una vez que ya vimos en los tres cloches que van a transferir movimiento y que vamos a verlos parte por parte, entonces vamos a hablar de los frenos, de los componentes de freno, los cloches estacionarios o cloches de freno, que son dos frenos multidiscos y es uno mecánico. ¿Ok? Es decir, eso le llaman embrague de agarre o dog clutch o clutch perro o embrague perro. Que no se haga tan feo es embrague mecánico hidráulico de agarre y en inglés dog clutch. ¿Sale? Ok. Tenemos dos. Uno que va al fondo del housing y otro que viene enfrente del housing, hacia adelante. Uno adelante y el otro hacia atrás. El que va hacia adelante, los discos son más grandes. El que va hacia atrás, los discos son más chicos. El que va atrás, ¿cómo se llama? Eh, el que va atrás, que tiene el número uno. Aquí no pusimos el nombre. Pero acá vamos a ver cómo se llama cada uno de ellos. El embrague de agarre, ese se va a llamar el embrague F. Y acá el embrague de agarre que está transfiriendo movimiento, ese se llama agarre A. Embrague de agarre A y el otro se llama el embrague de agarre F. Dice Edivan Alarcón, dice, los orificios del eje de entrada de la transmisión, ¿qué función cumplen? ¿Cuál sería el circuito hidráulico en el cuerpo de válvulas? Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, porque sí hay varios orificios en la flecha. Acuérdense que aquí va a haber, por la parte de arriba hay un orificio que es para empujar el dog clutch hacia atrás. Y en la parte de atrás en la tapa en el housing, hay otro orificio que es para empujar hacia afuera el dog clutch, pero también tenemos un orificio para aplicar el convertidor, porque aquí tenemos un convertidor con discos. Y bien, entonces aquí estamos con los frenos. Vamos a ver cómo se llama uno, cómo se llama el otro. El embrague de agarre se llama embrague de agarre F.
Sí, a veces eso está un poquito aburridito y tardadito, pero es porque tenemos que conocer los componentes que va a haber en la transmisión, ¿ok? Saber cómo se llaman y después para qué van a servir. Bueno, el embrague que está al fondo es el embrague de freno C o el embrague estacionario C. El embrague de arriba, ese se llama D, embrague de freno D, porque ZF a todos los coches los identifica con una letra, no con una letra y número, sino con una sola letra. Entonces, ese clutch de freno se llama C y el de adelante se llama clutch de freno D. ¿Ok? ¿Por qué se llaman de freno? Porque con sus dientes internos van a tomar a un componente del planetario y no lo van a dejar girar. ¿Ok? No lo dejan girar. Mientras está, vamos a poner que frenas a un solar en cuarta. Mientras es en cuarta, ese solar por nada del mundo va a girar. Pasas a quinta, tampoco gira. Pasas a sexta, lo liberas. En fin, todo depende de la tabla de aplicaciones, pero los frenos son para detener un componente, ¿ok? Un componente del planetario, no un componente de otra cosa, sino de un planetario. Entonces, el embrague de agarre es el F y ya tenemos los tres frenos, C, D, F, 3. Y del otro lado también tenemos tres que transfieren movimiento, el B, el E y el A. Son 6 elementos entonces, de los cuales 4 son multidisco y 2 son mecánicos. No está tan difícil. Ahora vamos a ver aquí dónde está cada cosa, ¿no? Por ejemplo, dice aquí que el embrague B, el que transfiere movimiento, que está en la flecha en la parte de atrás, ese embrague B va a acoplarse con el engranaje solar del planetario número 1, es decir, con este engranaje solar. Aquí no vamos hacia, aquí sí vamos a poder ver. Esta parte es la misma que esta y estas son iguales. Esta es la parte frontal y esta es la parte trasera, pero es la misma pieza, ¿no? Es que siempre van juntos, sí se pueden separar, sí, hay un seguro que los separa, pero normalmente los vamos a ver los dos juntos. Uno gira independiente del otro. Entonces, ¿dónde va a trabajar el embrague B? El embrague B va a trabajar internamente, los dientes del embrague B van a estar aquí. Aquí van a estar los dientes del embrague B internamente y esto va a hacer que el engranaje solar gire. ¿Ok? ¿De qué engranaje solar estamos hablando? De este que está aquí. Ese engranaje solar. Los discos que van atrás van a hacer que ese engranaje solar gire. ¿Ok? Ese va a ser el clutch B. El clutch rotatorio, el clutch que transfiere torque es el B. Ahora nos vamos al número 2. El engranaje de freno C aterriza el engranaje solar del planetario 1. Ah, caray. Entonces, por dentro, los discos de la flecha hacen que gire, pero por fuera, acá tenemos, en esta parte donde se está moviendo esto, aquí, esas ranuras, allí entran los dientes del clutch C, y el clutch C es un clutch de freno, es decir, mientras que uno lo está dando movimiento al solar, el otro lo está deteniendo, lo está evitando que gire. Eso es con el solar, ¿ok? Pero también tenemos un engranaje interno corona. Bueno, ese engranaje interno corona, ese es aterrizado, no lo deja que se mueva, no lo va a dejar que se mueva el freno D, el freno D. Entonces, cada que tengamos el freno D, ese engranaje interno no gira. Cada que tengamos el embrague B, el solar gira. Cada que tengamos el embrague C, el solar no gira. A eso le llamamos correlación. Que nos demos cuenta con qué clutch van a trabajar los diferentes engranajes y también los engranajes con qué embrague van a trabajar. Aquí ya lo vimos. Aquí se van a ocupar tres embragues. El B, dos frenos, uno va a ser el D y el otro va a ser el C. Uno va a frenar la corona, otro va a frenar el solar y el embrague B va a girar al solar. ¿Sí? ¿En dónde está la magia de todo esto? Bueno, pues cuando tú configuras el planetario, el chiste principal es fijarse en los giros. Una vez que tú configuras un planetario, el chiste de todo ello es que cuando tú giras los planetarios, cuentas cuántas vueltas da el que estás girando, que giras con la mano. Son tres engranajes. Uno tú lo vas a mover, otro no lo vas a mover, al contrario, lo vas a frenar.
y el tercero es la salida. Entonces, el chiste final es que tú te fijes cuántas vueltas da la entrada y cuántas vueltas da la salida. Ese es al final es lo más importante, la relación de esos dos engranes. ¿Quién gira más, quién gira menos? Y la relación que hay entre uno y el otro, eso le llamamos relación de engrane. ¿Cuántos gira uno, cuántos gira el otro? Y dependiendo de esos giros, vamos a decir, esta es primera, o esta es segunda, o tercera, etcétera. ¿Ok? Ese es el chiste. Pero a veces los planeteros trabajan en serie y a veces trabajan en paralelo. Y ahí es donde muchos, si a veces no sabemos lo básico, pues lo de serie también es algo bien fácil. Pero cómo trabajan en paralelo, ahí sí es diferente. Para entenderlo no es fácil. Bueno, para entenderlo debemos de entender muy bien cómo trabajan los engranajes en serie, cómo trabajan de manera independiente y entonces ya después vamos a cómo trabajan en paralelo. Entonces aquí tenemos ya con el planetario uno y 2 en los engranajes solares y el engranaje interno corona, que estos dos elementos los va a mover el embrague de agarre A. El embrague de agarre A, que está en la flecha de entrada, se va a encargar de mover a estos componentes. ¿Ok? Ya veremos después las características del embrague de agarre A, porque sí requiere de ciertas características para poder entrar y salir. A diferencia que los cloches que tienen discos no requieren eso, no requieren esas características. Ok, entonces ahí está. Tanto uno como el otro que vienen en el mismo soporte, por así decirlo, trabajan con el freno de agarre A. Digo, el componente de rotatorio, embrague de torque A. Ahora vámonos con el 3 y el 4, vamos a hacer casi lo mismo. Aquí tenemos que este soporte, donde está el portasatélites 3 y la corona 4, los dos están en el mismo soporte, los va a mover siempre y cuando el embrague E está aplicado. El embrague E está aplicado, va a mover al portasatélites 3 a la corona número 4 y lo va a hacer a través de un cople estriado, que es este, tiene que estar estriado para hacer contacto y las ranuras del cople, aquí van a entrar los discos del embrague E. ¿Ok? Ahí entran los discos de embrague E y aquí se mueve el portasatélites y la corona. Este material hoy o mañana, más bien temprano, se los voy a pasar, ¿ok? Para que estudien esta parte y viene todo, viene casi todo lo de la caja. Esto es lo que va a unir el embrague de agarre con el solar 3 y 4. El embrague solar 3 y 4 van a estar unidos por este solar, o el solar es para los dos, y el embrague de agarre F se va a introducir aquí para frenar estos solares. Si el embrague de agarre F no está aplicado, estos engranajes están girando, pero si está aplicado, estos engranajes no giran. ¿Ok? Así de sencillo. Del 3 y del 4. Y ahora tenemos la tabla de aplicaciones. En una tabla de aplicaciones que le llamamos componentes de torque P3 y P4, freno P3 y P4, torque P1 y P2 y freno P1 y P2, porque estábamos diciendo que iban a trabajar en equipo. La pareja 1, la pareja 2. La pareja 1, P1 y P2, la pareja 2, P3 y P4. Para que se nos facilite esta forma de trabajar de esta transmisión 948 TE o ZFHP 948. HP 948, ¿no? Es que los nombres se parecen, nada más que nos falta ZF en lugar de TE. ZF, HP, ¿qué es HP? Quiere decir que es una transmisión hidráulica de planetarios. Eso quiere decir HP. 9HP48 o 948TE. Ahí está, 9HP48, 948TE es la equivalencia. Ok, entonces aquí tenemos la tabla de aplicaciones. No es la tabla donde vamos poniendo todo junto, sino que aquí está separado por parejas.
¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando estamos en reversa, en esta transmisión de 9 cambios, en el planetario 3 y 4, estamos ocupando el freno F. El freno F es el de agarre, dog clutch F. Ok, ahí está, en reversa estamos ocupando el F. Y no tenemos ningún componente de torque en el planetario 3 y 4. ¿Ok? O sea, un elemento, un clutch que haga que se mueva el planetario, no lo tenemos en reversa. ¿Ok? En reversa vamos a ocupar también un componente de torque que es el clutch B, que ya vimos que va en la parte, hasta atrás sus discos. Y ese clutch B es el componente de torque del planetario 1 y 2. Y el freno que se va a ocupar es el D, el freno D, que es el que está enfrente, no el que va atrás, el D. F, B y D es reversa. La relación de engranes es 380. Entonces, la flecha de entrada está dando 3.8 giros y el diferencial 1, 380. Es la relación en reversa. ¿Ok? Buena relación, fuerte. Y acuérdense que esto no lo tenemos en un carrito compacto, lo tenemos en un carro mediano o en una SUV. ¿Ok? Un vehículo deportivo utilitario, un SUV. ¿Ok? Bien, ahora, en primera también ocupamos el F. ¿Ok? Entonces, si el F falla, no tengo ni reversa ni primera. ¿Ok? Así de fácil. Pero si el F está bien, entonces ya tuve reversa, ahora tengo primera. Y en primera vamos a ocupar otro clutch de torque que es el A. Y que acuérdate que el A no es un clutch de discos, es una pieza mecánica aplicada hidráulicamente, es el embrague de agarre A. ¿Ok? O embrague perro le llaman los americanos A. Entonces tendríamos los dos embragues de agarre, el F y el A. Ojo aquí, muchas veces estos embragues de agarre se aplican cuando las llantas no se están moviendo. Por ejemplo, cuando estamos aplicando reversa, las llantas no se mueven. Estamos aplicando primera, las llantas no se mueven. Estamos poniendo primera y entra las llantas no se están moviendo. ¿Ok? Y también vamos a ocupar el embrague de freno. O sea que prácticamente la diferencia entre reversa y primera es el clutch que ocupas para transferir el torque, ya sea el B, que es el solar, o ya sea el A, que también tiene un solar, porque acuérdate que en el A agarra un solar y a un engranaje interno corona. Entonces, creo que el A es el que va a usarse en primera. El F y el D ya se ocuparon tanto en reversa. Y la relación es de 470, o sea, es una relación súper buena para un vehículo mediano. Y que a lo mejor cuando el carro empieza a caminar ni siquiera la va a ocupar. Si no se frenan totalmente, lo más seguro es que arranque en segunda. O a lo mejor sí la ocupa, porque la 470 hace que la primera, el carro vaya mucha fuerza. O la primera dura 2 segundos y entra luego la segunda. La fuerza de primera es muy alta y después entraría la segunda. ¿Ok? O a veces si no es el alto total, en lugar de arrancar en primera, arrancaría en segunda. A veces algunos vehículos hacen eso. No siempre arrancan en primera, sino todo depende. Si vas en recta, en lugar de arrancar en primera, puedes arrancar en segunda, porque no estás haciendo alto total. O sea, vas despacito, muy despacito, pero no entra la primera, sino se queda en segunda a veces. Ok, segunda también tenemos el F, nos quedamos también con el A, pero cambiamos de freno y entonces en lugar del D pasamos al C. Y hasta ahí ya entraron 5 componentes diferentes de la transmisión. Ya entró el A, ya entró el B, ya entró el C, ya entró el D, ya entró el F. 5. Cuando vamos en segundo, ya 5 de los cloches que la caja tiene ya al menos una vez ya trabajaron. ¿Ok? Y la relación de segunda es 284. Está muy bien. 284 es una buena relación para segunda. Estás midiendo mucho torque todavía. Y en tercera, tenemos otra vez el clutch de freno F para el planetario 3 y 4. Tenemos aquí todavía al A, el embrague de freno A de agarre. Ahí siguen estando los dos juntos. Y vamos a aplicar el embrague B que utilizamos en reversa. Estamos en tercera. ¿Ok? Y quitamos el C.
Después pasamos a cuarta y cuando entramos a cuarta, ya, ya se han aplicado cuando menos una vez todos los 6 clutches que tiene la transmisión. Cuando estamos en cuarta, ya están los 6 clutches que tiene la caja. ¿Por qué? Porque entra el E de torque en el planetario 3 y 4, aún se queda el de freno F y aún se queda el de freno A. Entonces, fíjate que esos componentes mecánicos están trabajando muchísimo, están trabajando bastante. Imagínate tenerlos desde primera hasta cuarta. Para mí es, bueno, desde reversa hasta cuarta es el F. Y desde primera hasta quinta, no, el A trabaja desde primera hasta séptima. Pues para hacer una pieza mecánica, pues sí trabajo en muchos cambios. Y esto, ¿qué crees? Que cuando yo compré mi juego de discos de la caja, reduce 2 cloches. O sea, yo debería tener 2 paquetes de discos más. Y yo debería tener entonces el paquete, 3 paquetes de freno, 3 paquetes de discos de torque. Debería tener 6 juegos de discos. ¿Y qué crees? Que mi paquete de discos solo tiene 4. ZF ya no quiso usar esto. Ya no quiso usar, ya no hay otra caja que use los embragues de agarre. No, ninguna de ZF. Tal vez porque se quedó en las de 8 y ya no ha hecho nada más. 8 y 9 es el límite para ZF hasta la fecha. Dicen que no necesitas más, pero quién sabe qué habrá pasado en esa fábrica, porque ellos son la base de las transmisiones de 10 cambios. Ellos trabajaron para que también colaboraron. Los diseños lo dicen todo. Colaboraron para las transmisiones de 10 cambios, pero ellos ya no avanzaron de la de 8 y 9. Es un problema interno, para mí podría ser un problema interno de la misma fábrica o de la misma compañía. Ok, entonces ya en cuarta vimos una pasada de todos los embragues. En tercera las relaciones de 1.90 y en cuarta las relaciones de 1.38. Todo esto está muy bien para cuando, por ejemplo, vas moviéndote en una recta. E inclusive también si subes una pendiente, también es bueno. Y a veces, dependiendo de qué tan encarrerado o qué tan lento vaya el vehículo, podríamos saltarnos cambios. Y de hecho, esta transmisión se salta los cambios en retroceso. Es decir, cuando vas frenando, no te hace 9, 8, 7, sino que a veces dice de 9 a 7. O sea, no entra la octava, sino que en el retroceso se brinca cambios. Y a veces también se los brinca si no hay resistencia en el camino. O sea, si no hay resistencia en el camino, no tiene por qué ser 1, 2, 3, no. Sino que a veces se brinca un cambio, o se brinca dos, es normal. Y lo hace porque no tiene, vamos, no es necesario que haga uno por uno. Entonces en quinta tenemos la relación en cuarta 1.38 y en quinta 1 a 1 y entonces participan los 3 componentes de torque o que transfieren torque, el E, el A y el B, son los que se van a ocupar. En el sexto cambio se queda el E, otra vez el de freno A y el embrague C, que ya A y C trabajaron en segunda, ahora van a trabajar en sexta. En segunda trabajaron con el freno F, pero en sexta van a trabajar con el embrague AC, ya trabajaron en alguna ocasión juntos y eso fue en segunda. ¿Ok? Luego pasamos a séptima, bueno, sexta, su relación es de 0.80. Y en séptima es el A y el D. A y D ya trabajaron alguna vez en primera y cambiamos de componente, pues aquí va a estar el E en el séptimo y la relación es de 0.70. ¿Ok? O sea, muy poquita la diferencia, pero cuenta, ¿no? Es diferente. En el octavo cambio, entonces tenemos E y el D y el C. Y D y C no han trabajado nunca y no trabajan nunca juntos más que cuando estamos en el octavo cambio. Sí, solamente en el octavo cambio van a trabajar juntos el freno D y el freno C, que pertenecen además al planetario 1 y 2. ¿Ok? Las relaciones de punto 58, casi punto 60. Y la novena, entonces tenemos al E, tenemos al torque B y ahora tenemos a la D, donde
B y D tampoco han trabajado en algún momento. A y D nunca han trabajado. Así, A y D sí, D, C no. Y B y D tampoco van a trabajar más que en el noveno cambio. B y D van a trabajar nada más esa vez. Y D y C van a trabajar juntos, pero nada más en el octavo cambio. El noveno cambio sorprende un poquito porque es de 0.48. Es decir, eso quiere decir que antes de que la flecha de entrada dé la mitad de su vuelta, una media vuelta, el piñón ya dio una vuelta. Tantito antes de que la novena, estamos en noveno cambio, tantito antes de que la flecha dé media vuelta, el piñón ya dio una vuelta. Es lo que nos dice la relación de granes en noveno cambio. ¿Ok? Así separadita por planetario uno y 2 porque los componentes de ese, el A y el B, todo eso se encuentra en el planetario uno y 2, mientras que en el planeta 3 y 4 solo tenemos a la E y a la F. Ahí los separamos y estamos indicando cuándo están trabajando y cuándo no. Se entiende mejor y está todo más ordenado. Bien, aquí tenemos entonces los discos de quién? De el embrague B. Embrague B. ¿Ok? Aquí están. Este lo vamos a desarmar. Los componentes hidráulicos. Ahí están de este embrague B. ¿Ok? Si ahorita vemos esto, este clutch, ya no se nos hace así tan especial, porque hay algunos otros que son similares. Ya no nos sorprenden los émbolos aulados, ya no nos sorprenden los diafragmas. El área pequeñita donde va a estar la parte hidráulica ya no nos sorprende porque las cajas de ZEP dieron ese cambio en el cual también las cajas de IC, también la área hidráulica la reducen con respecto al área donde están los discos que son la parte mecánica. Eso ya no nos sorprende. Y aquí podemos ver al famoso embrague de agarre A. El embrague de agarre A también tiene una parte que cambiar. Obviamente la pieza mecánica no la cambias, eso no hay manera, a menos de que esté ya barrida, ¿no? Que se esté barriendo. Pero como esto lo hace que se mueva un pistón, el pistón va dentro de la flecha, en la parte trasera va el pistón. Hay que quitar el perno que agarra la pieza, la piñita del, ahora sí que el freno A, lo quitamos de ahí. Y hay que quitar otra parte de atrás de la flecha, hay un sello, hay un casquillo que hay que quitarlo para que podamos sacar el pistón del embrague de agarre A y le cambiemos los sellos que tiene ese embrague, porque pues trabaja en muchos cambios y en algún momento esos sellos que tiene el embrague van a fallar, van a estar fugando presión y nos va a generar problemas. ¿Ok? Entonces este se mueve hacia afuera y hacia adentro. Está colocado ante dos presiones, la que lo libera y la que lo aplica. ¿Ok? Aquí tenemos la posición que está apagado y la que está prendido, desaplicado y aplicado, ¿no? Ahora aquí tenemos los embragues de freno, ese es el C y este es el D, como hemos comentado. Estos son los discos del D, 1, 2, 3, 4 discos de pasta. Es súper similar a muchos ya conocidos. Pero ahora vamos a ver la parte hidráulica del D. La parte hidráulica del D no es tan fácil de que la quitemos. Hay que quitar ese valero que está ahí, que es el número 2. Súper estorboso. Hay gente que hace mil de malabares para poderlo sacar, pero la verdad es que es incómodo. Necesitamos un extractor que sus patitas sean muy largas para que no agarre la parte externa del valero, sino que agarre nada más el centro. Y sí los hay, y no son tampoco tan caros, porque sí o sí quitas ese rodamiento. Si no quitas el rodamiento, vas a tener que batallar muchísimo y quién sabe si realmente lo logras para sacar el área hidráulica del embrague D y el émbolo del embrague D. Entonces, sí o sí lo tienes que quitar y ya sin el valero es el trabajo bien fácil. ¿Ok? Entonces, la parte de arriba es la caja hidráulica del embrague D.
Acá está el émbolo del embrague D con su diafragma y su seguro. ¿Ok? Aquí vamos a ver dónde están los sellos del embrague D, del émbolo D, y ahí están sus sellos. Ahora es el turno del C, ese está hasta abajo, y tiene un seguro medio especial. No, perdón, ese sería el de arriba, no, porque el de arriba ya no está. Ese sería el C. Más bien, aquí apenas quitamos la parte hidráulica. Y entonces los discos que vemos son los del D, es el embrague de sus discos. Vamos a quitar el seguro y vamos a sacar todos esos discos, ¿no? Muy bien. Y ya no estando ese, entonces está el C. El C, cuando estas cajas salieron por primera vez, que ya habíamos visto que era el Chrysler 200, en el Jeep Cherokee, salieron por primera vez estas transmisiones. Este clutch que es el C, salía quemado, ¿ok? Y este lleva un seguro especial, es un seguro tipo L, y sin embargo ese seguro especial se botaba, y al botarse el seguro, pues obviamente se quemaban los discos. No había refacciones para corregir esto y se tenían que volver a usar las mismas. El problema de que se botaba el seguro era por exceso de presión. Era lo que decía, ¿no? El exceso de presión, se botaba el seguro, se quemaba el embrague. Más bien, el embrague que se quema es el C, no el D, el C. Me equivoqué, pero es el embrague C. O sea, este no es el que se quema, es el de hasta abajo. ¿Por qué? Porque ya vemos estos discos, mira, estos discos son estos. No está nada quemado ni nada, son delgaditos. Es el embrague D. Aquí voy a corregir esto para que no los vaya a confundir. Pero estos discos que se queman son el C, ¿ok? Este C, en lugar de D, es C. Es el embrague C, y donde es el que se quema. Y vamos a ver el seguro porque es el que se botaba. Aquí se alcanza a ver el diafragma de ese embrague. Y aquí vamos a ver las puntas del seguro. Esas son las puntas del seguro del embrague C. Pues ese seguro se botaba, increíble. Porque además, como es un seguro en L, la orillita del seguro se apoya en el diafragma. Entonces se supone que el diafragma, el diámetro del diafragma, no lo dejas salir al seguro a menos de que se comprima el diafragma. Entonces tal vez cuando el clutch se aplicaba y se comprimía el diafragma, ahí se pudo haber botado el seguro, porque vean las puntas cómo están. Entonces este es el C, embrague de freno C, y ese fue el que salió defectuoso. Ese seguro, ¿cómo se corregía el problema? Se botaba el seguro por alta presión, se cambiaba el software de la computadora para disminuir la presión y no se saliera el seguro, y muchas veces reutilizar los discos de pasta y metal si no estaban super quemados, ¿no? Si estaban apenas medios quemados, usaban los mismos, el cambio del software y a seguir trabajando la caja. ¿Ok? Ahora, este es el émbolo del clutch C afuera de la transmisión. Está el seguro, el diafragma y los sellos del C están aquí. Este émbolo se parece un poquito al del D. Este es el del D. Obviamente no es el mismo. Después los diámetros son más chicos en el caso del C, más pequeño. Ahí está. Y aquí dice embrague C. Aquí ya está corregido. Ahí está. Bueno, nos vamos a quedar con eso. Ya no vamos a avanzar tanto para acá. ¿Ya?
para que nosotros ahorita empezamos en la siguiente sesión a desarmar y a conocer esa parte mecánica de la transmisión, pero ya tenemos una idea de lo que hay ahí, una gran idea de lo que hay ahí y cómo se llaman las partes que vamos a encontrar. Ajá. Ya vimos un poquito de cómo es que todo esto va a funcionar y eso nos va a ayudar a entenderlo. Es una caja chica, hombre, una caja mediana, ¿no? Es una transmisión que se monta transversalmente y realmente hoy día sí podemos hablar de cajas pequeñitas, ¿no? Hay algunas que son muy pequeñitas. Y aunque esta caja no sea muy grande comparada con las anteriores, pues se convierte en una caja entre mediana y grande porque ya hay tan pequeñitas que hacen que esta se vea grande. Entonces, esa transmisión de 9 cambios ya la vamos a conocer a fondo, ahí cómo se desarma, cómo se va a armar, porque tiene su chiste para armar y desarmar. Y yo les voy a decir lo que yo les voy a decir que sí van a tener que conseguir es el extractor del valero, ese sí lo van a conseguir porque es necesario sacarlo. Si tienen algún amigo que lo tenga que se los preste, pero de preferencia mejor tener el propio. Eso sí, sí lo tienen que tener. Y les voy a decir también que, nada más. O sea, a lo mejor las partes que necesitemos para comprimir los diafragmas, para poner los diafragmas, a lo mejor eso lo vamos a conseguir con piezas que ya tenemos en el taller. ¿Ok? Pero también si queremos hacerlo de una manera diferente, todas las herramientas que las transmisiones ocupan, estamos hablando de una caja que no es nueva, que hoy día se ocupa recientemente en vehículos 2025, 2024, pero las herramientas que requerimos, como ya es una transmisión que salió desde el 2014-15, muchas veces las podemos encontrar en Internet. Lo único que necesitamos es el número de parte de la herramienta, la buscamos en Internet. Y si es una herramienta que tú dices, por ejemplo, el extractor, indispensable, a lo mejor lo conseguimos en Internet y ya no lo vamos a conseguir en los costos que en su momento tenían las herramientas. Hoy podemos encontrarlas, yo creo para mí, pienso que positivamente que esas herramientas las podemos conseguir en un costo más bajo de como cuando empezaban. Y las que sintamos que son indispensables, pues yo creo que las podríamos comprar, porque muchas otras, ya lo van a ver ustedes, podemos utilizar herramientaje que tenemos ya en el taller y podemos salir adelante, ¿ok? Pero también hay algunas que si quieres hacerlo rápido y seguro, podemos ver si están en existencia a través de la internet y van a ver que sí, muchas de ellas. Yo he visto de todo tipo de cajas que podemos encontrar herramientas en internet originales, de la marca del original, a precios que demasiado económicos, accesibles a nuestros presupuestos. Ok, entonces, espero que no se hayan dormido porque como no vimos nada físico, pues a veces uno que le da bostezos y todo eso, pero esperamos que hayan, la verdad, las explicaciones que dimos, que son importantes. Nunca dejen los planetarios a un lado, sino que traten de verlos. ¿En dónde podemos saber cómo sincronizarlos? Pues en la tabla de aplicaciones, como ya lo vimos ahorita. Es que cuando tú ves la correlación, lo ves todo. Si te dice ahí que el embrague va a trabajar con esta pieza, pues luego te lo imaginas, está girando el embrague este solar también gira. El embrague de freno X tiene a portasatélites, pues ya te lo estás imaginando, que ese no se mueve. Pero si ese no se mueve, alguien sí se va a mover. No sé, el solar o la corona, uno de los dos, ¿verdad? Y uno va a hacer la salida y el otro va a hacer la entrada. O sea, si tú sigues esas reglas, va a ser así, no está tan complicado como se ve, ¿no? El detalle es cuando se trabaja en serie. Porque cuando se trabaja en serie, por ejemplo, un planetario cuando trabaja individual, tiene una entrada, un componente frenado y la salida se va al piñón, ¿ok? Al eje de salida, ¿ok? Tengo una entrada que la va a mover un embrague que está transfiriendo torque y a lo mejor está moviendo un engrane del planetario y estoy frenando otro engranaje con un embrague de freno. Entonces el tercer engranaje lo voy a conectar con el piñón del diferencial. Sencillísimo.
entrada, componente de reacción o componente de freno y salida. ¿Ok? Eso está fácil, un planetario individual. Pero cuando se te dice que trabajan en serie, entonces un planetario está generando una relación y esa relación que está generando ese planetario se lo manda a su engranaje de salida. El engranaje de salida de ese planetario es la entrada de fuerza de otro planetario. ¿Ok? Ese planetario aterriza un componente y su salida se le manda al piñón. Entonces aquí estamos en un torque, perdón, en un planetario que trabaja en serie se multiplica el torque. Ya tenemos más torque. ¿Ok? Entonces vamos a dar más vueltas, pero vamos a tener mucho más torque, porque de por sí el primer planetario que ya genera una relación, por ejemplo, de 1.5 es a 1, ese 1.5 apenas es la entrada del otro planetario. Y si el otro planetario tiene una relación 1.5, pues sumamos las dos y ya nos tenemos un 3 es a 1. 1.5 más 1.5 suman 3. Y entonces el piñón le estás dando 3 vueltas, digo, perdón, la flecha está dando 3 vueltas para que el piñón dé 1. Eso es como trabajar en serie. Hay muchas transmisiones de 5 cambios que trabajan en serie como algunas que no voy a decir ahorita, pero la diferencia y grado más complicado es cuando nosotros vemos a las transmisiones usando sus planetarios trabajando en paralelo. ¿Ok? Ahí vamos después a platicar cómo es eso. Porque tenemos una oportunidad, lo vamos a comentar. ¿Ok? Y después de tanto estar batallando con los planetarios y haciendo jugar con ellos, van a ustedes mismos a decir, pues no es tan difícil, lo único que había que hacer era estar ahí con ellos. No es tan complicado como aparentemente se veía, ¿verdad? Y la verdad es que así no lo es. Por eso es que los planetarios siguen y siguen usándose. Realmente no todo es difícil, lo único que hay que hacer es muy observador, tenerlos en la mano y empezarlos a mover. Se acabó. Porque ya les dije, la clave, el chiste, el objetivo de todo esto es los giros. ¿Cuántos giros dio la flecha de entrada y cuántos dio la de salida? Al final eso es lo importante. ¿Ok? Aunque ustedes lo crean, después de tanto rollo y tantos clutches y tantos cuerpos y todo eso, lo más importante es cuántas vueltas dio la entrada y cuántas dio la salida. Esa es la parte final. Bueno, pues vamos a dejar todo hasta aquí y nos vemos en la siguiente sesión con el desensamble de la caja, cómo se desarman esas transmisiones y qué herramienta vamos a ocupar para poderlo lograr. Bueno, les agradezco a todos, creo que ya no hubo más preguntas y si no les dé tiempo de elaborar su pregunta, ya saben que lo podemos ver la siguiente clase. Muchas gracias a todos, nos vemos en la siguiente. Gracias.